Una noche, mientras el mundo dormía, soñé que discutía con una mujer sobre la Virgen María. Ella, fervorosa en su fe, defendía la idea de que era María quien hablaba en sueños, enviaba señales, y no Dios mismo. Yo, intentando encontrar un terreno común, le respondía: ¿qué importa el nombre si en el fondo es el amor el que te mueve? Si el sueño inspira bondad, si la señal te lleva a ayudar, ¿no es acaso Dios mismo? Por cualquier rostro que se muestre, ¿quién te llama? Pero la mujer insistía: Dios no quiere que idolatres. Quizá el diablo está detrás de todo eso, disfrazado. Y entonces, el sueño se volvía más intenso. Yo preguntaba: ¿por qué satanizar lo que no comprendes? ¿Por qué pensar que el mal acecha en cada experiencia ajena y no admitir que, tal vez, Dios mismo está hablando de una manera que no reconoces? ¿No será más peligroso el miedo que separa que la fe que une? Desperté con la sensación de haber atravesado un umbral invisible. Supe, en ese instante, que ese sueño no era solo mío, era el sueño de toda una humanidad dividida. El drama silencioso de siglos donde cada uno mira al otro como amenaza, cuando en realidad es invitación. El sueño del puente, así lo llamé al recordarlo, es la visión de una unidad posible. Pero también una advertencia sobre lo fácil que es convertir al hermano en enemigo cuando lo desconocido nos asusta. Detrás de cada conflicto religioso, cada juicio espiritual, late la misma pregunta: ¿qué es más importante, la forma o el fondo? ¿El nombre o la presencia viva que a todos nos llama? Este libro nace de la urgencia de responder a esa pregunta. No para anular la diversidad, ni para imitar al abandono de la fe propia, sino para ampliarla, para llevarla hasta su fuente, el amor universal. Quiero que estas páginas sean un puente, no una muralla, un lugar donde cada lector, sea cual sea su tradición, puede reconocerse en el anhelo común de encontrar a Dios, llámese como se llame, en el centro mismo del propio corazón y en el del otro. Hay una oración de Jesús, recogida en el Evangelio de Juan, que resuena como eco permanente en toda búsqueda espiritual: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, Juan 5:21. No pide uniformidad, sino unidad de propósito, unidad en el amor. Es un llamado a mirar más allá de las etiquetas, a descubrir en cada gesto genuino de fe, sea en una iglesia, una mezquita, un bosque, una casa humilde, la misma chispa divina que todo lo sostiene. Meister Eckhart, el gran místico alemán, lo expresó de modo aún más radical: cuando el alma conoce a Dios, ya no pregunta por su nombre, porque ha descubierto que toda distinción se desvanece en la unidad. La parábola de los ciegos y el elefante ilustra esta verdad. Varios hombres ciegos se acercan a un elefante. Uno toca la trompa y dice: esto es una serpiente, otro palpa la pata y exclama: es un árbol, otro acaricia la oreja y asegura: es un abanico. Cada uno tiene razón, pero ninguno ve el todo. Así sucede con la experiencia de lo sagrado. Cada religión, cada visión, es solo una parte del misterio. Solo en el encuentro, solo al dialogar y escuchar, puede el ser humano intuir la totalidad. La auténtica espiritualidad no se mide por la cantidad de argumentos que acumulamos, ni por la pureza de las palabras que usamos, sino por la capacidad de amar, de perdonar, de construir puentes donde antes había muros. Este libro es una invitación a ensanchar la mirada, a descubrir la voz de Dios en el otro, incluso, o especialmente, en aquel que nos resulta incómodo, extraño o distinto. No se trata de abandonar la herencia recibida, sino de dejar que florezca, de permitirle encontrarse con otras raíces, de experimentar cómo, en lo profundo, todo auténtico anhelo espiritual conduce al mismo manantial. Que este libro acompañe tu búsqueda, te inspire a cruzar tus propios puentes y, sobre todo, te ayude a reconocer el milagro de la unidad allí donde menos lo esperas, en el rostro del hermano, en la mano del desconocido, en la voz del amor que siempre nos llama, más allá de todos los nombres. El Dios que une, más allá de la condena y la división. Escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti.
¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El miedo al otro, de la desconfianza a la compasión. Hay un momento, siempre, en el que el ser humano se encuentra ante un rostro desconocido y, sin quererlo, algo se activa en lo más hondo de su memoria. Es una pulsión antigua, anterior a toda religión, más vieja que cualquier dogma, la pulsión de recelo. Desde tiempos inmemoriales, el otro ha representado tanto una promesa como una amenaza. El niño teme la oscuridad porque no sabe que la habita. El adulto teme al extranjero porque desconoce la lengua de su corazón. Así nace la primera sombra del miedo, la desconfianza ante lo que no podemos controlar ni comprender. El miedo al otro no es, como algunos quisieran creer, una debilidad accidental de las masas ignorantes, sino una raíz profunda del alma humana. Es la guardia del yo, la muralla que erigimos cuando sentimos que algo puede desestabilizar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Desde la caverna hasta el templo, pasando por la plaza y la red, ese miedo es la urdimbre invisible de guerras, dogmas, exclusiones y herejías. El miedo es el verdadero enemigo de la fe, advertía Martin Luther King, y en esas palabras resuena una verdad incómoda: allí donde se instala el miedo, la fe se repliega, la compasión se marchita y el espíritu erige fronteras. No es casualidad que la mayoría de las persecuciones religiosas de la historia hayan nacido de un rumor, de un gesto incomprendido, de una diferencia mínima elevada a categoría de amenaza existencial. Basta evocar la atmósfera enrarecida de la Inquisición, un pueblo que reza y tiembla, un sacerdote que interroga con la Biblia en una mano y el miedo en la otra, una mujer que enciende una vela, demasiado tarde y es acusada de pacto con el diablo. El miedo al otro se disfraza de celo santo, pero su raíz es la misma: la incapacidad de abrazar lo distinto sin sentir que uno mismo se desvanece. Podríamos pensar que la humanidad ha superado esas sombras, podríamos creer que la modernidad, con sus promesas de tolerancia, nos ha vacunado contra la peste de la condena. Sin embargo, la historia sigue repitiéndose bajo nuevos ropajes. El otro hoy es el migrante, el que reza distinto, el que ama diferente, el que piensa de manera heterodoxa. Cambian los rostros y los símbolos, pero el mecanismo es idéntico: la sospecha se convierte en rumor, el rumor en juicio, el juicio en condena y la condena en soledad. Y, sin embargo, en medio de este escenario, la voz del espíritu susurra desde los márgenes. El miedo no es invencible, es, en realidad, un umbral que invita a ser cruzado. Allí donde la desconfianza sembró desierto, la compasión puede hacer brotar oasis. ¿Cómo se da este tránsito? ¿Por qué unos se encierran en el miedo y otros, enfrentados a lo desconocido, abren el corazón? Recuerde la historia de Franz Halix, sacerdote jesuita secuestrado y torturado durante la dictadura argentina. El miedo era absoluto, el otro, en su caso, era el enemigo armado, el carcelero sin rostro que podía ser tanto el hermano de fe como el apóstata, tanto el vecino como el traidor. Y, sin embargo, tras años de silencio forzado, Halix confesó que el proceso de perdón empezó cuando pudo mirar al otro no como a un monstruo, sino como a un ser herido por sus propias sombras. El miedo que sentí, diría años después, fue mi maestro. Aprendí que solo la compasión me devolvía la libertad interior. ¿Cuántos pueden reconocer en sus propios verdugos la humanidad doliente que late bajo la máscara del odio? Halix lo hizo y, al hacerlo, derrumbó la más férrea de las prisiones, la prisión mental de la enemistad. Pero, ¿qué significa en realidad compadecer? No se trata de una emoción pasajera ni de un sentimentalismo estéril. La compasión verdadera es el arte de mirar al otro como quien contempla una llama temblorosa y, en vez de apagarla con el soplo frío del juicio, decide custodiarla hasta que prenda la luz de la comprensión. La Biblia lo ilustra con una de las parábolas más antiguas y conocidas, el buen samaritano. Un hombre, herido y despojado, yace al borde del camino. Pasan junto a él un sacerdote y un levita, ambos representantes de la ortodoxia, de la ley, de la religión segura, y ambos cruzan al otro lado, presos del miedo al contagio, al escándalo, al error. Solo el samaritano, extranjero, despreciado, enemigo del pueblo elegido, detiene su marcha. No pregunta si la víctima piensa igual, si reza a su mismo Dios,
si compartes su visión del mundo. Simplemente ve el sufrimiento y lo atiende. Jesús no narra esta historia para exaltar la filantropía superficial, sino para dinamitar la lógica del miedo y de la exclusión. La verdadera religión es la compasión que trasciende las fronteras del yo. Pero, ¿de dónde nace el coraje de compadecer cuando el miedo acecha? Es la pregunta que todo buscador espiritual debe hacerse antes de juzgar. La respuesta no está en el dogma, sino en la experiencia profunda de la propia vulnerabilidad. Quien ha sido herido, quien ha sentido el filo de la sospecha, quien ha habitado la intemperie de la soledad, es más capaz de ver al otro no como amenaza, sino como espejo. La tradición sufí lo dice así: el corazón humano es la morada de Dios, no hieras un corazón, pues es como romper la Kaaba. Es una advertencia y una promesa: toda vez que condenamos al otro, rompemos el templo interior donde la divinidad se revela; toda vez que lo acogemos, restauramos el vínculo secreto que nos une al todo. Por eso, la compasión no es solo medicina para el que sufre, sino para el que teme. Es el único antídoto contra la enfermedad de la separación, la única vía para desactivar el ciclo interminable de sospecha y castigo. La historia universal está repleta de pequeños milagros de compasión que, aunque no figuren en los anales del poder, han salvado más almas que todos los concilios y decretos juntos. La madre que acoge al hijo descarriado, el rabino que abre la sinagoga al peregrino, el joven que defiende al extranjero en la plaza. Gestos anónimos, sí, pero cada uno es una semilla de unidad plantada en el desierto del miedo. Y, sin embargo, el miedo siempre acecha. ¿Cómo reconocerlo cuando se disfraza de prudencia, de celo por la verdad, de defensa de la fe? Es sencillo y, a la vez, radical. Basta mirar si el impulso que nos mueve acerca o aleja, une o separa, abre o cierra. Todo lo que divide nace del miedo, todo lo que une es obra del amor. No se trata de ingenuidad ni de abolir las diferencias, sino de aprender a mirar más allá del síntoma, hasta la raíz invisible que sostiene el árbol de nuestras acciones. En los evangelios apócrifos, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué teméis a los que pueden matar el cuerpo, y no teméis al que puede matar el alma? Es una invitación a despojarse de la falsa seguridad que da el juicio y abrazar la intemperie del amor. Porque amar es, en última instancia, un riesgo, el riesgo de ser herido, de ser traicionado, de no ser comprendido. Pero es también el único camino hacia la verdadera libertad. Tal vez nunca erradiquemos por completo el miedo al otro. Quizá la sombra de la desconfianza sea el precio de la conciencia. Pero sí podemos, a cada instante, elegir la compasión como acto de rebeldía sagrada, como semilla de una humanidad renovada. Al hacerlo, no solo liberamos al otro del peso de nuestra sospecha, nos liberamos a nosotros mismos de la cárcel invisible del ego. Y así, paso a paso, mirada a mirada, el miedo retrocede y la fe, como un sol que no se apaga, vuelve a nacer en el corazón del mundo. Capítulo 2. ¿Quién es Dios para ti? La máscara de lo sagrado. Cuando pronuncias la palabra Dios, ¿a quién llamas? ¿A una voz paterna que ordena desde el cielo? ¿A una luz inmóvil en el centro del pecho? ¿A un misterio que no puede ser dicho sin empobrecerlo? La mayoría de los seres humanos no hablan de Dios, hablan de su idea de Dios, del molde en el que su cultura, su miedo y su deseo vertieron lo infinito. Cada religión lo nombra con un acento distinto, y cada acento revela un rostro parcial del todo. Pero la raíz es siempre la misma, el amor que se busca a sí mismo en cada criatura. El espíritu humano ha sentido desde siempre la necesidad de representar lo inefable. Así nacieron los templos, los himnos y las imágenes, no para aprisionar a Dios, sino para poder aproximarse a Él sin quedar cegados. Los hebreos le llamaron Yahvé, el Yo Soy, porque comprendieron que su esencia no podía reducirse a un nombre. Los hindúes hablaron de Brahman, el absoluto que se manifiesta en cada átomo. Los musulmanes lo invocaron como Al-Rahman, el misericordioso, y los cristianos vieron en Jesús el rostro humano del infinito. En todas esas máscaras, el alma humana trató de tocar lo que está más allá de toda forma. Pero con el tiempo, el símbolo se volvió ídolo. El mapa se confundió con el territorio.
muchos comenzaron a creer que Dios era propiedad de su lengua, de su rito, de su libro. Así nació la fragmentación. Y sin embargo, en las grietas de cada religión aparecieron los místicos, aquellos que se atrevieron a mirar detrás del velo. Rumi, el poeta sufí, escribió: «No busques a Dios en la mezquita, ni en la sinagoga, ni en la iglesia, búscalo en tu corazón». Teresa de Ávila, encerrada entre muros de convento, sintió que el amado no era un juez lejano, sino un fuego íntimo que ardía sin consumirse. Y Ramakrishna, en la India, oraba a la Virgen María y a Kali con la misma devoción, hasta comprender que ambas eran expresiones de una única presencia. La historia de Ramakrishna ilustra como pocas la paradoja de lo sagrado. Nacido en el siglo XIX, fue sacerdote en un templo dedicado a la diosa Kali. Se entregó a ella con tal fervor que su cuerpo temblaba al pronunciar su nombre. Pero un día, una mujer católica le habló de la Virgen María. Ramakrishna comenzó a rezarle también a ella, y descubrió que el mismo estremecimiento de amor lo envolvía. No pudo separar una figura de la otra. Dijo entonces: es el mismo océano con distintos nombres. Uno lo llama agua, otro la llama Jal, otro agua bendita. Pero cuando bebes, sacia igual la sed. Esta comprensión profunda de la unidad en la diversidad es el sello del misticismo. No niega las formas, pero las reconoce como vestiduras del amor. Lo que cambia es el traje, no el corazón. La forma protege al contenido, pero el sabio sabe que el recipiente no es la esencia. Quien se aferra a la forma pierde al Dios vivo, porque lo convierte en piedra. Quien la atraviesa, encuentra al Dios que respira en todas partes. En los Upanishads se dice: eso es esto, y esto es eso. Una afirmación aparentemente absurda para la mente lógica, pero luminosa para el alma que ha despertado. Significa que lo divino no está separado de lo cotidiano, que la línea entre lo humano y lo sagrado es un velo tejido por la percepción. Jesús lo expresó de otro modo: Dios es amor. No dijo tiene amor, ni enseña amor, sino es amor. Por tanto, cada vez que amas, aunque no pronuncies su nombre, lo invocas. Imagina por un momento a un hombre y a una mujer de religiones distintas que se toman de la mano frente a una catástrofe. No recitan el mismo credo, pero comparten la misma lágrima, la misma súplica, la misma esperanza. En ese instante, ¿qué importa el nombre que usan para llamar al cielo? El amor que los une es Dios manifestado, aunque ninguno lo sepa. El ego humano, sin embargo, teme esa libertad. Necesita límites, porque sin ellos se siente perdido. Por eso crea doctrinas cerradas, para domesticar lo infinito. El miedo a la vastedad es lo que lleva a muchos a convertir a Dios en propiedad privada. Pero la experiencia directa del espíritu disuelve esa frontera. Cuando Rumi fue preguntado si era musulmán o cristiano, respondió: soy nada. Soy todo. La lámpara es diferente, pero la luz es la misma. Esa frase contiene una sabiduría que las guerras religiosas han intentado silenciar durante siglos. La lámpara es la religión, la luz, la conciencia divina. Confundirlas es la tragedia de la humanidad. ¿Quién es Dios para ti? No es una pregunta teológica, sino existencial. La respuesta no puede hallarse en un libro, ni siquiera en este. Solo puede surgir cuando cierras los ojos y te atreves a sentir. Si en ese silencio aparece temor, tu Dios es aún un reflejo del castigo. Si aparece consuelo, pero sin transformación, tu Dios sigue siendo un refugio de la mente. Pero si en ese silencio algo te sobrecoge con ternura y reverencia, algo que te hace amar más la vida, perdonar más rápido y juzgar menos, entonces has tocado, aunque sea un instante, la presencia viva detrás de todos los nombres. Los antiguos cabalistas decían que Dios tiene 72 nombres y ninguno. Cada nombre es una vibración del mismo sonido primordial, una nota del acorde cósmico. El buscador, al pronunciar uno, debe recordar que no lo encierra, solo lo convoca. La función del nombre no es definir a Dios, sino abrir la puerta de la experiencia. Por eso, el verdadero místico no se aferra ni siquiera a su visión de Dios.
Lo ama tanto que se atreve a dejarlo libre. Teresa de Ávila, en su éxtasis más profundo, escribió: «No sé si soy yo o si soy él». Esa es la disolución final de las máscaras. Cuando el alma se reconoce en su fuente, ya no puede decir «mi Dios», sin reconocer que el mismo aliento que la sostiene también al otro. Lo que llamamos mice se convierte entonces en transparencia. El yo se vuelve cristal por donde pasa la luz del todo. El camino hacia esta comprensión no exige renunciar a las formas, sino trascenderlas. Puedes seguir llamando a Dios como lo hacías de niño, puedes rezar tus oraciones de siempre, puedes arrodillarte en tu templo, lo que cambia es la conciencia con la que lo haces. Ya no oras desde el miedo, sino desde la comunión. Ya no crees para salvarte, sino porque reconoces que Él está en todo lo que respira. El universo entero es un templo sin muros. Cada hoja, cada lágrima, cada sonrisa, cada átomo vibra con el mismo pulso. Y cuando un alma despierta esta certeza, el mundo deja de ser una prisión de opuestos para convertirse en una sinfonía de presencias. Entonces ya no necesitas saber quién es Dios, porque todo te lo recuerda. El buscador que llega a este punto comprende que la pregunta inicial, ¿quién es Dios para ti?, era solo una provocación del misterio para que emprendieras el viaje. Cuando al fin lo encuentres, verás que Él también te ha estado buscando bajo 1000 disfraces, en el amigo y en el enemigo, en la oración y en el silencio, en la noche y en la luz. Y cuando su voz susurre, ya no dirá el soy tu Dios, sino algo infinitamente más íntimo, yo soy tú. Capítulo 3. Cuando Dios habla con voz de mujer, María, Isis y la Madre Universal. Hay en la historia humana una presencia que se insinúa suave y persistentemente, como el murmullo de un río invisible que nunca deja de fluir bajo la superficie de los días. Es la voz de la Madre. Allí donde los pueblos han imaginado a Dios, tarde o temprano aparece la figura femenina, la que gesta, envuelve, acoge y consuela. Si el principio masculino irrumpe como trueno y palabra, el femenino es el susurro de la tierra húmeda, el regazo donde toda herida encuentra reposo. Los antiguos, mucho antes de que los dogmas impusieran jerarquías, supieron reconocer esa dualidad esencial en la divinidad. Diosa Madre y Dios Padre danzaban juntos en el origen de todo, y el corazón humano sabía que, para regresar a casa, habría que cruzar de nuevo el umbral del vientre universal. En las noches de vigilia y los silencios profundos, cuando la razón se retira y deja paso al misterio, esa voz maternal resuena con claridad inaudita. Se manifiesta en sueños, en visiones, en la ternura inexplicable de un gesto cotidiano. La historia de María, Madre de Jesús, es solo la más conocida de un linaje de presencias femeninas que han sido canal de lo sagrado para millones de almas. Su aparición trasciende fronteras, dogmas y culturas, en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, en Medjugorje. Siempre la misma madre, y sin embargo, siempre distinta. Viste con los colores del pueblo que la invoca, habla en la lengua de quien la sueña, y en cada caso el mensaje es el mismo: no temas. Yo estoy contigo. Pero María no es la única. Mucho antes de que los evangelios escribieran su nombre, los egipcios hablaban de Isis, la gran diosa que recogió los pedazos del dios Osiris y los devolvió a la vida, símbolo eterno del poder restaurador del amor materno. Los mexicas invocaban a Tonantzin, nuestra madrecita, a quien hoy muchos asocian con la Virgen de Guadalupe. En el extremo oriente, Kuan Yin responde al clamor del que sufre, derramando compasión sobre la humanidad como un bálsamo silencioso. El mundo entero es un altar tejido con las súplicas a la Madre, aunque los nombres cambien y los ritos varíen. ¿Pero por qué la divinidad adopta este rostro? ¿Por qué, en los momentos de mayor vulnerabilidad, el alma busca consuelo en la matriz del universo y no en el cetro del poder? Carl Gustav Jung, en sus profundos análisis sobre el inconsciente colectivo, habló del arquetipo materno como una fuerza primigenia, una imagen que habita al fondo de cada psiquis y que, cuando se activa, despierta en nosotros una certeza inexplicable de protección y pertenencia. Jung decía que la Madre Universal aparece en sueños y visiones para recordarnos que, incluso cuando el mundo nos rechaza, existe un lugar donde siempre somos bienvenidos.
No es casual que los grandes momentos de conversión o sanación espiritual estén teñidos de ternura y perdón, y que los milagros que cambian destinos ocurran, muchas veces, en presencia de una madre, ya sea humana o divina. Osho, el rebelde místico del siglo XX, solía decir que el amor de una madre es lo más cercano a lo divino que el ser humano puede experimentar en la tierra. Simone Weil, por su parte, afirmó: la gracia es como el agua, siempre desciende a los lugares más bajos. La gracia materna, ese acto de inclinarse hasta el fondo de la desesperanza para levantar lo caído, es la firma de la divinidad femenina en la historia. Donde la ley condena, la madre abraza. Donde la razón calcula, la madre intuye. Y cuando la vida se rompe, la madre recoge los pedazos sin pedir explicaciones. Los relatos de apariciones marianas suelen incluir mensajes de paz, llamados a la reconciliación y promesas de protección. Pero más allá de los milagros y las profecías, hay un trasfondo que los une, el despertar de la compasión. Se cuenta que en Fátima, al final de las apariciones, los niños pastores no recordaban tanto las palabras de la Virgen como la sensación de ser infinitamente amados. Esa experiencia, repetida en miles de relatos anónimos, revela que la verdadera intervención de la Madre Divina no es cambiar el destino, sino transformar el corazón de quien la encuentra. No solo en grandes santuarios ocurren estos milagros. Hay madres anónimas, las que esperan noches enteras a un hijo sin juzgar, las que bendicen a quien las hirió, las que oran por quienes nunca conocerán, que actúan como encarnaciones vivientes de la Madre Universal. Nadie les erige estatuas, pero su poder silencioso sostiene el mundo. Toda sociedad que desprecia o ignora el valor de lo femenino termina por endurecerse, por perder la capacidad de compadecer y, por tanto, de sanar. En la mística, los grandes santos han relatado encuentros íntimos con la presencia materna de Dios. Teresa de Lisieux hablaba del regazo de la misericordia como el único lugar seguro. Rumi comparaba el amor de Dios con la leche materna, incondicional y generosa. La madre nunca pregunta si su hijo merece el pecho, simplemente alimenta. Esta sabiduría atraviesa religiones y culturas. La experiencia de la Madre Divina es universal porque responde a una necesidad universal. Y, sin embargo, a lo largo de los siglos, la figura femenina ha sido sistemáticamente relegada, sospechada, temida, incluso perseguida. Las brujas quemadas, las profetisas silenciadas, las vírgenes transformadas en estatuas mudas son testigos de ese miedo a lo femenino. Pero la madre no necesita títulos ni tronos, su poder es el de la semilla, el del abrazo que nunca olvida, el del perdón que se renueva sin cansancio. A veces la voz de la madre aparece en sueños para quien ya no esperaba nada. Una mujer que ha perdido a su hijo sueña con una luz tibia que le dice: no está perdido, lo llevo en mi seno. Un hombre atormentado por la culpa escucha, en la penumbra de su habitación, el susurro: eres amado, siempre fuiste amado. Nadie puede probar esos sueños, pero quienes los han vivido regresan diferentes, su dureza cede, la amargura se disuelve, y de pronto, son capaces de perdonar lo imperdonable. Así actúa la madre, en silencio, pero de raíz. No es casualidad que la Virgen de Guadalupe haya aparecido un indígena marginado, Juan Diego, ni que la Virgen de Lourdes se haya mostrado a una niña pobre, Bernadette. El mensaje es siempre el mismo: la madre acude allí donde el poder no llega, allí donde el dolor es más agudo y la esperanza más frágil. Aparece en el margen, en el límite, en el exilio. Y su sola presencia basta para transformar la soledad en comunión. El prejuicio contra lo femenino en la espiritualidad es, en el fondo, un miedo a la vulnerabilidad, a la ternura, al poder de la entrega. Quien teme a la madre teme a su propia capacidad de ser sostenido, de ser sanado, de ser restaurado. Por eso, reivindicar el valor de lo femenino no es solo un acto de justicia histórica, sino una necesidad para el alma. Allí donde la madre es recibida, el corazón se reblandece, la mente se abre y la comunidad se reconstituye. Cuando la compasión se convierte en la ley más alta, todo es posible. El misterio es que esa voz, aunque venga de fuera, siempre ha estado en nosotros. Escucharla es recordar de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde podemos regresar.
La Madre Universal no pide conversos ni templos fastuosos, pide corazones dispuestos a acoger y ser acogidos. Manos que no teman sanar, ojos capaces de llorar con el dolor del mundo y de reír con su esperanza. Solo así la humanidad podrá reconocerse, finalmente, como una sola familia bajo el manto inacabable del amor. En ese reconocimiento, en ese giro de conciencia, se revela el milagro definitivo. Dios no solo habla con voz de mujer, Dios abraza, alimenta, consuela y sana con el gesto y el corazón de toda madre, conocida o anónima, divina o humana. Y mientras exista alguien que ame de esa forma, el mundo no estará perdido, porque en cada acto de compasión la madre vuelve a nacer. Capítulo 4. El diablo que construimos, el peligro de satanizar al otro. Pocas palabras evocan en la mente humana imágenes tan densas y contradictorias como diablo. Hay en esa sílaba algo que electriza la sangre, que convoca antiguos temores y leyendas, que despierta el reflejo de la sospecha. Desde el albor de la conciencia, el hombre ha sentido la necesidad de encarnar el mal, de proyectar fuera de sí aquello que no logra integrar en su interior. Así nació el diablo, no como un ser independiente, sino como el espejo oscuro de la condición humana, el rostro de lo rechazado, lo negado, lo temido. No siempre fue así. En sus raíces más antiguas, la palabra Satán designaba al adversario, al que pone a prueba, al límite que nos revela. No era un ser opuesto a Dios, sino un agente del aprendizaje, una sombra necesaria en el camino de la revelación. El Zohar, texto central de la cábala judía, enseña que el Satán es el acusador, pero también el portador de la verdad incómoda. Sin sombra no hay luz, sin adversidad no hay crecimiento. Sin embargo, la mente humana, incapaz de soportar la ambigüedad, fue endureciendo ese arquetipo hasta convertirlo en enemigo absoluto, en chivo expiatorio de todo lo inexplicable, en excusa perfecta para no mirar dentro. El peligro de esta proyección es inmenso. Al diabolizar al otro, olvidamos que todo aquello que condenamos en los demás es, en el fondo, una parte no resuelta en nosotros mismos. El demonio más peligroso es el que creemos ver fuera y no reconocemos dentro, advirtió Gurdjieff, el maestro del autoconocimiento radical. Pero la historia humana está plagada de ejemplos donde, ante el miedo, la ignorancia y el dolor, preferimos arrojar la sombra al exterior, vestir de diablo al diferente, satanizar lo que no comprendemos. Las cazas de brujas son la expresión trágica de este fenómeno. En Salem, en 1692, la comunidad se vio presa de una histeria colectiva en la que vecinas, amigos y familiares se transformaron de la noche a la mañana en encarnaciones del mal. Bastaba una acusación, un sueño, una diferencia de costumbres para desencadenar el infierno. La lógica era simple y devastadora. Si algo malo sucede, debe haber un culpable oculto. Si alguien se comporta distinto, debe estar poseído. Si mi mundo se tambalea, debe ser por obra de las fuerzas oscuras que me rodean. Así, la sospecha se convirtió en hoguera, la ignorancia en verdugo y la compasión en víctima silenciada. Pero incluso en ese escenario de horror, la luz logró abrirse paso. Se cuenta la historia de Mary Parker, una de las mujeres condenadas a la horca en Salem. Cuando, frente al patíbulo, sus acusadores la miraron con ojos duros, ella no respondió con odio ni con venganza. «Os perdono», dijo, «porque sé que no sabéis lo que hacéis». En esa frase, que recuerda la de Jesús en la cruz, resplandece la verdad profunda. El mal no se derrota con condena, sino con comprensión. El círculo de la proyección solo se rompe cuando uno se atreve a reconocer el diablo propio, y desde ese lugar, elige perdonar. La historia está llena de episodios similares. Cada vez que una sociedad, una iglesia, un grupo se siente amenazado, resucita la figura del enemigo espiritual, el hereje, el diferente, el disidente, el que piensa o vive fuera de la norma. Basta una crisis, un miedo compartido, para que se reactiven los mecanismos más primitivos del alma humana. Y, sin embargo, allí donde más fuerte arde el fuego del juicio, es posible que surja el milagro de la reconciliación. Se ha dicho que el diablo moderno ya no viste de rojo ni lleva cuernos, ahora es el rostro anónimo del otro, la etiqueta con la que justificamos nuestro rechazo, la excusa que nos permite seguir viviendo sin mirarnos de frente.
Pero la verdadera batalla espiritual no es contra fuerzas exteriores, sino contra la tentación permanente de dividir, excluir y condenar. Es más fácil creer en demonios ajenos que reconocer la propia sombra, más cómodo levantar muros que tender puentes, más seguro vivir en la certidumbre de la pureza que aventurarse en las aguas turbias de la autocomprensión. Las grandes tradiciones espirituales, lejos de fomentar la caza de brujas, han enseñado siempre la necesidad de integrar la sombra. Jesús, al enfrentar a la multitud que iba a lapidar a la mujer adúltera, no negó la gravedad de la falta. Simplemente recordó a todos que el juicio ciega y que nadie está libre de la propia oscuridad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En esa frase, tan repetida como ignorada, se encierra el secreto del desarme espiritual. No se trata de negar el mal, sino de reconocer que la raíz de todo juicio está en la división interior. En el Apocalipsis, el diablo es llamado el acusador de nuestros hermanos. No es casual. El acto de acusar, de señalar con el dedo, de separar al puro del impuro, es el veneno que destruye la comunidad. Cuando olvidamos que la línea que divide el bien y el mal pasa por el corazón de cada persona, como escribió Solzhenitsyn, caemos en la ilusión de la guerra perpetua, del enemigo necesario, de la condena que nunca se sacia. ¿De dónde nace, entonces, la fuerza para dejar de satanizar al otro? Solo del valor de mirar dentro. El que reconoce su propia sombra puede mirar al otro sin miedo. El que se sabe capaz de error puede perdonar con sinceridad. El que ha descendido a sus propios infiernos es menos propenso a convertir al vecino en demonio. Simone Weil afirmaba que la verdadera santidad consiste en mirar al pecador con los ojos de Dios, sin negar su error, pero amando lo que aún puede llegar a ser. Si alguna vez te sorprendes acusando, etiquetando, reduciendo a alguien al papel de enemigo espiritual, detente y pregunta, ¿qué de mí estoy proyectando ahí? ¿Qué parte de mi propia historia no he querido enterar? El mal no es una entidad autónoma que acecha desde fuera, sino una posibilidad real que todos albergamos. Pero también lo es el bien, y la compasión, y la capacidad de reconciliar. En las sociedades que aprendieron la lección, la memoria de las cazas de brujas no se usa para perpetuar el miedo, sino para fomentar la humildad y el arrepentimiento. Donde antes hubo hogueras, ahora hay memoriales, donde hubo condenas, hay relatos de perdón. Reconocer el error, pedir perdón y restituir la dignidad al enemigo, son los gestos que salvan a una comunidad de repetir el ciclo. El verdadero diablo, en última instancia, es la división interna, la incapacidad de mirar al otro como espejo, la costumbre de buscar culpables en vez de causas, de juzgar antes que comprender. La espiritualidad madura no busca exorcizar demonios ajenos, sino integrar la propia sombra. Y en ese acto de valentía silenciosa, la humanidad se redime, aunque nadie erija monumentos para celebrarlo. Así, la próxima vez que el miedo o la ignorancia te inviten a fabricar un enemigo espiritual, recuerda a Mary Parker, a los perdonados y a los que perdonan, a todos los que eligieron, en medio de la condena, la vía del reconocimiento y la reconciliación. Porque solo allí donde dejamos de satanizar al otro comienza el verdadero camino de la unidad, y la luz que habíamos arrojado fuera puede, finalmente, encenderse dentro. Capítulo 5. Fe en acción, lo que importa es el corazón. ¿Qué distingue a la fe viva de la fe muerta, a la creencia vacía de la confianza que mueve montañas? La respuesta se revela allí donde la palabra cede el paso a la obra, donde el rito deja de ser costumbre y se vuelve acto creador. Porque la fe, desprovista de acción, es como un manantial sellado, potencial inerte, promesa no cumplida. Por sus frutos los conoceréis, advierte el Evangelio según Mateo, y en ese breve mandato se encierra la medida secreta de toda verdadera espiritualidad. El error más persistente de la historia humana ha sido confundir el recipiente con el contenido, el símbolo con la sustancia, el nombre con la realidad que nombra. Durante siglos, los hombres se han desgastado defendiendo etiquetas: católicos, hindúes, musulmanes, budistas, gnósticos, escépticos, cada cual convencido de poseer el único acceso legítimo al misterio. Pero el universo no responde a los nombres sino a las vibraciones del corazón, y el Dios que sostiene el mundo no se deja atrapar por fronteras doctrinales,
sino que se manifiesta allí donde el amor se vuelve acto. Piensa en los innumerables peregrinos que han cruzado continentes en busca de una señal, de una curación, de un milagro. Algunos llegan a Lourdes, ese rincón de Francia donde, desde el siglo XIX, han ocurrido miles de sanaciones inexplicables. Los científicos han tratado de explicar el fenómeno, y algunos han atribuido las curaciones a sugestión, a química, al azar. Pero quienes han recibido la bendición cuentan otra historia. Hablan de una fe que brota del fondo del dolor, de una súplica tan sincera que trasciende la religión aprendida y toca una presencia que no conoce fronteras. En Lourdes se han curado católicos y agnósticos, ortodoxos y protestantes, niños y ancianos, cada uno invocando al mismo Dios bajo un nombre distinto o incluso sin nombre. Atravesemos el océano y lleguemos a la India, donde la multitud se agolpa ante Sai Baba, el gurú de cabello esponjado y mirada penetrante. Los relatos de milagros abundan, sanaciones imposibles, objetos materializados, vidas transformadas. ¿Importa si se trata de prodigios físicos o de metáforas vivas? El hecho es que, para quienes se acercan con corazón sincero, la experiencia trasciende el dogma y se convierte en certeza interior. Sai Baba nunca preguntaba la religión de quien buscaba ayuda, su mensaje era simple: ama a todos, sirve a todos. Esa consigna, más allá de las controversias y los matices, encierra la clave de la fe activa. Lo que cuenta no es el rito externo, sino la disposición interior. No hay religión que no cuente entre sus anales historias de prodigios, aguas que se abren, montañas que se mueven, cuerpos que se sanan, corazones que se ablandan. Sin embargo, el verdadero milagro es la transformación del corazón humano, el paso del rencor al perdón, de la desesperanza a la gratitud, del miedo a la compasión. Y ese milagro ocurre allí donde la fe se pone en acción, donde el ser humano decide confiar, amar y actuar aunque no vea el resultado inmediato. En los testimonios anónimos que circulan en hospitales, cárceles y campos de batalla, se repite el mismo patrón. Alguien se atreve a orar, a invocar, a entregarse, sin saber si hay un alguien escuchando, y en ese abandono, ocurre lo inesperado. Un médico ateo que, frente a la muerte de un niño, pronuncia una oración que nunca aprendió, y al hacerlo siente una paz inexplicable. Una madre musulmana que, ante la enfermedad de su hijo, recita versos del Corán, pero acepta la mano de una enfermera cristiana y juntas oran, cada una en su lengua, por la misma sanación. Un preso condenado que, sin conocer doctrina alguna, suplica en silencio, al día siguiente, es liberado de su adicción más profunda. Estos relatos, nunca elevados a dogma, nunca usados para ganar argumentos, son la reserva secreta de lo sagrado, la fe que actúa porque sí, porque no puede hacer otra cosa, porque la esperanza es más fuerte que la costumbre de dudar. La mística cristiana lo resumió en una sentencia feroz y luminosa: la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. No basta con proclamar el amor, hay que encarnarlo. No basta con creer en la bondad, hay que ejercitarla en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que se cruza con la nuestra. En el Evangelio, Jesús no pregunta quiénes conocen la ley, sino quiénes dieron de comer al hambriento, visitaron al preso, cuidaron al enfermo. Es en el terreno de la acción donde la fe se revela auténtica, y allí los credos se disuelven en un solo lenguaje, el del corazón. Los antiguos sufíes enseñaban que el universo entero es un tejido de acciones invisibles. Cada pensamiento bondadoso, cada acto de generosidad, cada renuncia al juicio es un hilo dorado en la vestidura de Dios. No importa la forma, sino la intención que la anima. El amor es mi religión y mi fe, cantaba Rumi, y en esas palabras se esconde la mayor herejía y la más alta ortodoxia. La fe verdadera es la que hace bien, no la que presume tener razón. En una pequeña aldea de Asia, un monje budista pasa la noche cuidando a un leproso que todos han abandonado. No recita sutras ni hace alarde de virtud, simplemente limpia las heridas, ofrece agua y calla. Al amanecer, el leproso, que ha pasado años sumido en el rencor, murmura: «Hoy he visto a Buda». El monje sonríe y responde: «Hoy Buda ha sido tú». Así, en la humilde acción, se desvela el misterio, la fe se reconoce en la entrega, no en la etiqueta.
El mundo está necesitado de testigos, no de predicadores, de actos sencillos, no de discursos elaborados, de corazones encendidos, no de doctrinas pulidas. Quien busca a Dios debe buscarlo donde Él actúa, en la mano que levanta al caído, en la palabra que alivia el dolor, en el silencio que acompaña sin juzgar. Los milagros siguen ocurriendo, tal vez no siempre como relámpagos que rasgan el cielo, pero sí como pequeñas resurrecciones cotidianas, imperceptibles para los que solo buscan espectáculo, luminosas para los que ven con los ojos del amor. Quizás la enseñanza más grande es esta: la fe verdadera no pide comprobantes, no exige certificados, no pregunta por la pureza de las palabras ni la exactitud de los dogmas. Se mueve, actúa, transforma. Y en ese movimiento silencioso, une los que el mundo había separado, sana heridas que la religión no pudo cerrar y siembra esperanza donde todo parecía perdido. Porque al final, solo los frutos hablan, y en cada fruto maduro está el sello del amor que trasciende toda frontera. Capítulo 6. La oración de lo otro. ¿Dios solo escucha a los míos? La pregunta ha surcado los siglos, repitiéndose en templos y tabernáculos, en mezquitas y sinagogas, en habitaciones silenciosas donde alguien, en la hora del miedo o la esperanza, susurra hacia lo invisible: ¿quién me escucha? ¿Será que solo los elegidos de mi fe tienen acceso al oído de lo sagrado? Solo la plegaria pronunciada en el idioma correcto, con el rito adecuado, ante el altar legítimo, ¿llega al corazón de Dios? ¿O, por el contrario, es posible que el amor supere nuestras fronteras y escuche la súplica del corazón sin preguntar credenciales? Durante siglos, la humanidad ha levantado muros para delimitar la pertenencia espiritual. Solo aquí reside la verdad, decían los custodios de cada doctrina, solo nuestras oraciones son escuchadas. Se llegó incluso a definir el cielo como una patria exclusiva, un refugio reservado a los fieles de una fórmula, un idioma o una sangre. Pero la experiencia, más tozuda que el dogma, ha seguido relatando otra historia, la de un misterio que responde, a menudo, donde menos se le espera, la de un Dios que no hace acepción de personas, como declara el libro de los Hechos. Considera el caso de Mahatma Gandhi, ese buscador de la verdad que, siendo hindú, se sintió llamado a orar y meditar junto a musulmanes y cristianos por igual. En sus memorias cuenta cómo, durante los días oscuros de la opresión, acudía a la mezquita con sus hermanos musulmanes, o a la iglesia de los colonizadores británicos, y nunca sintió que su oración fuera rechazada. Cuando uno reza con pureza de intención, escribió, la plegaria se vuelve universal y la respuesta puede venir de cualquier dirección. Gandhi descubrió, por la vía directa, que el espíritu sopla donde quiere y que el lenguaje de la oración es la sinceridad, no la afiliación. Pero no solo los grandes líderes espirituales han traspasado esas fronteras. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad pareció tocar fondo, se narran historias de niños judíos que, sin acceso a libros sagrados, inventaban oraciones nuevas, rezando con palabras prestadas, a veces tomando las de canciones o de los rezos de otras religiones. Allí, en la miseria y el terror, la plegaria de un niño podía ser escuchada por un carcelero cristiano que, movido por compasión, arriesgaba su vida para compartir un trozo de pan. Fue menos escuchar esa oración por no ser ortodoxa. ¿Rechazó Dios la súplica porque no siguió el rito preciso? Los corazones honestos conocen la respuesta: la súplica nacida de la necesidad, del amor, del despojo, trasciende todo dogma y de algún modo misterioso, encuentra eco en el misterio universal. Incluso entre quienes se declaran ateos o agnósticos, la oración se filtra como un susurro innato, una nostalgia del infinito que no se apaga aunque se le niegue un nombre. Hay testimonios de personas que, en el borde del abismo, han suplicado a quien sea que esté ahí, y han sentido una respuesta, un destello de calma, una fuerza inesperada, una sincronicidad salvadora. ¿No es esto, también, una forma de ser escuchado? El amor no pide pasaporte. La inteligencia divina no exige membretes. La Biblia misma, aunque a menudo leída con lentes de exclusividad, narra la historia de Cornelio, centurión romano que, sin ser judío, ora con humildad y cuyas plegarias subieron para memoria delante de Dios. Hechos 10, 4. El apóstol Pedro,
al ser testigo de ello, rompe una de las barreras más rígidas de su tiempo y proclama: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación cerrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10 y 34-35. Es una declaración radical que, si se tomara en serio, aboliría buena parte de las divisiones religiosas de la humanidad. En los Vedas, textos sagrados de la India, se afirma que el uno escucha a todos los que lo invocan, aunque cada uno lo nombre de forma distinta. En el Corán, se dice que Dios está más cerca de ti que tu vena yugular, Sura 50, 16, recordando que la distancia entre lo divino y lo humano no es geográfica ni doctrinal, sino interior. Así, las tradiciones convergen en lo esencial: la oración es un movimiento del corazón, un acto de apertura, una llamada cuya respuesta depende más de la honestidad que de la ortodoxia. Imagina ahora a dos personas, una, recitando plegarias memorizadas en un templo fastuoso, pero con el corazón cerrado por la costumbre; otra, susurrando palabras balbuceantes en la soledad de un hospital, con el alma desnuda y temblorosa. ¿Cuál de las dos crees que es escuchada? Los grandes místicos siempre han respondido lo mismo: Dios escucha el corazón, no la gramática. Simone Weil lo expresa así: la oración auténtica es atención absoluta. Una súplica sin palabras basta para atravesar el cielo más duro. En la tradición sufí, existe la historia de un pastor analfabeto que, sin saber recitar las oraciones canónicas del Islam, miraba al cielo y decía: Dios mío, no sé tu idioma, pero sé que existes. Si te hace falta algo hoy, toma mi vida. Un sabio oyó esa súplica y lloró de emoción. La plegaria de este hombre vale más que 1000 recitaciones vacías. Así, la tradición misma, que a veces excluye, se desmiente en sus relatos más puros. El peligro, entonces, está en la ilusión de la exclusividad. Pensar que solo los míos son escuchados es encerrar al misterio en un recinto demasiado pequeño. Es reducir a Dios al tamaño de nuestros prejuicios y negarle el derecho de responder a quien ama. Pero el amor, verdadero y vivo, no conoce esas barreras: abraza, sana, escucha y responde, aunque no lo llamen por su nombre. El mundo sería otro si, en vez de discutir sobre la ortodoxia de la oración, nos atreviéramos a orar los unos por los otros, sin miedo a contaminar nuestra fe, sin recelo ante la diferencia. Allí donde dos o más corazones se unen en el anhelo de lo bueno, allí está el centro del universo, aunque nadie lo vea. Quizás sea ese el milagro más grande, que el cielo permanece abierto para toda súplica sincera, sin preguntar por el credo, el pasaporte o la historia personal. Porque al final, el misterio que escucha no es otro que el amor, y el amor, cuando es real, no hace acepción de personas. Capítulo 7. Paradojas del amor, unir sin uniformar. Toda verdadera espiritualidad atraviesa un umbral inesperado, el instante en que descubre que la unidad, lejos de exigir uniformidad, exige una aceptación radical de la diferencia. El amor auténtico no borra los matices, no funde todas las voces en una sola nota monótona, sino que, como una orquesta, busca la armonía de lo múltiple, la sinfonía de lo irrepetible. En la casa de mi padre hay muchas moradas, pronunció Jesús según el Evangelio de Juan. Y en esa frase resuena una verdad olvidada: la vastedad del espíritu no es un salón vacío, sino una morada plural, poblada por todas las formas posibles del anhelo humano. El error de tantos siglos ha sido confundir unidad con homogeneidad, hermandad con disolución del yo, comunión con anulación de la voz singular. La historia de la religión, y de la cultura en general, está marcada por el impulso de crear sistemas cerrados, códigos únicos, liturgias exclusivas, como si solo pudieran encontrarse en la semejanza las garantías de la paz. Pero la experiencia, ese laboratorio secreto donde se prueba la verdad de las palabras, demuestra que las comunidades más fecundas son aquellas donde la diferencia es vista no como amenaza, sino como don, como desafío que expande el alma y la inteligencia. En 1986, el mundo presenció una imagen inaudita. En la pequeña ciudad de Asís, cuna de Francisco, el Papa Juan Pablo II convocó a los líderes de las religiones del mundo para orar juntos por la paz. Allí estaban, hombro con hombro, monjes budistas, rabinos judíos, patriarcas ortodoxos, sacerdotes indígenas,
pastores evangélicos, imanes musulmanes y todos los matices intermedios. No recitaron la misma oración, ni intentaron fingir un credo común. Cada uno habló a su modo, en su lengua, desde la raíz de su propia tradición. Y, sin embargo, el aire se llenó de una presencia nueva, no la falsa paz de las apariencias, sino la vibración tangible de la comunión plural. El amor, allí, se mostró en su paradoja, unió sin uniformar, abrazó sin poseer, permitió que cada uno fuera más sí mismo en el roce con la diferencia. El Dalai Lama, años después, describió aquel encuentro como una escuela para el corazón humano. En su diálogo con Juan Pablo II, ambos reconocieron que el mundo no necesita más conversiones forzadas ni guerras por la supremacía de un dogma, sino una creatividad espiritual capaz de aprender del otro sin temor a perder la raíz. La verdadera prueba de madurez es amar al prójimo sin exigirle que abandone su herencia, celebrar su camino sin exigir que renuncie al propio. La vida cotidiana también enseña esta paradoja. En aldeas de África, comunidades enteras celebran juntas las festividades musulmanas, cristianas y tradicionales, turnándose en la preparación de la comida y en las danzas, como si supieran que la fiesta del otro, al final, es también la propia. En barrios humildes de Latinoamérica, es común ver a una abuela rezar el rosario, mientras su nieto lee el Corán o la Torá, y por la noche ambos comparten la mesa sin recelo. Hay pueblos enteros que, después de años de conflicto, descubren que solo la convivencia, el acto cotidiano de escuchar, compartir y cuidar, es capaz de derribar las fronteras que el dogma había levantado. Pero ¿por qué tememos tanto la diferencia? ¿Por qué el alma se inquieta ante la posibilidad de que haya más de una verdad, más de un camino, más de una forma de adorar? Quizá porque la identidad parece frágil cuando se mira en el espejo ajeno, quizá porque la seguridad se ha confundido con el aislamiento y la pertenencia con el rechazo de lo distinto. Sin embargo, la paradoja más fecunda es que solo el corazón capaz de amar lo que no comprende, de celebrar lo que no controla, alcanza la madurez de la verdadera humildad. Rumi, el poeta sufí, lo expresó en palabras inolvidables: la lámpara es diferente, pero la luz es la misma. El amor, como la luz, no exige que todos sean lámparas idénticas, al contrario, se complace en atravesar 1000 colores, 1000 formas, 1000 cristales. Así, la casa de Dios, el misterio al que todos aspiran, no es una fortaleza donde todos marchan al unísono, sino un espacio abierto donde cada uno entra por su propia puerta y, sin embargo, descubre que todas conducen al mismo centro. La creatividad espiritual florece en este humus de diversidad. De la mezcla de tradiciones nacen nuevas plegarias, nuevos cantos, nuevos modos de compasión. En los hospitales multirreligiosos de Jerusalén, médicos judíos, musulmanes y cristianos curan juntos sin preguntar primero el credo del paciente. En las universidades sufíes del norte de África, los sabios enseñan la Torá, el Evangelio y el Corán como facetas de un solo diamante. Allí donde la diferencia es vista como riqueza, la comunidad se vuelve indestructible, porque ha aprendido que la amenaza verdadera no viene de la afuera, sino del endurecimiento del propio corazón. Así, la paradoja del amor es que solo al respetar el límite del otro, al honrar su alteridad, crece la humildad real. Cuando la comunidad acepta la tensión creativa de la diferencia, cuando se atreve a dialogar sin temor a contaminarse, cuando renuncia a la tentación de poseer la verdad y opta por compartirla, entonces la espiritualidad alcanza su cenit. No hay contradicción entre humildad y diversidad, sino un movimiento recíproco, una danza perpetua donde el uno se multiplica sin perderse y lo múltiple se reúne sin disolverse. Quizá nunca vivamos en un mundo sin fronteras, pero si podemos elegir el tipo de frontera que erigimos, la del rechazo o la del encuentro, la del miedo o la de la curiosidad. Celebrar la diversidad espiritual no significa relativizarlo todo, sino descubrir en el otro la chispa que ilumina nuestra propia noche. La paradoja del amor es, al final, la clave de toda comunidad duradera: unir sin uniformar, abrazar sin absorber, crear juntos sin perder el color propio. Y si alguna vez dudas del valor de esa diversidad, recuerde las palabras del Maestro: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cada una con su luz, su voz, su secreto.
y todas, misteriosamente, forman un solo hogar. Capítulo 8. Las voces de Dios, sueños, señales y sincronicidades. Hay un lenguaje secreto, anterior a las palabras y más vasto que todas las escrituras, en el que el misterio se comunica con el alma humana. Quien ha vivido con el corazón atento lo sabe. Dios no se limita a los canales esperados ni a los símbolos consagrados. Lo sagrado, cuando decide hablar, no pide permiso a los guardianes del dogma ni consulta el calendario litúrgico. Se cuela por las rendijas del sueño, irrumpe en el cotidiano con señales imprevistas, utiliza lo aparentemente trivial como un guiño inequívoco, y a menudo elige para manifestarse las imágenes menos ortodoxas, los medios más impropios. Así es su estilo, el del viento que sopla donde quiere, la voz que se desliza bajo la piel de la vigilia. Cuentan los relatos bíblicos que el mismo Dios que dictó los 10 mandamientos desde el Sinaí, también habló en sueños a Faraón, un extranjero, pagano, adversario del pueblo elegido, y eligió como intérprete a José, un joven despreciado y vendido por sus hermanos. En ese drama antiguo ya resuena el tema eterno. La voz de Dios no está atada a la genealogía ni al prestigio. Puede sorprendernos en el corazón de quien menos esperamos y usar los símbolos más desconcertantes para revelar su voluntad. Carl Jung, el psiquiatra suizo que exploró las profundidades del inconsciente colectivo, fue uno de los grandes cartógrafos modernos de este territorio fronterizo. Jung narró en sus memorias como sueños extraños, visiones súbitas y coincidencias imposibles, sincronicidades. Las llamó, guiaron sus descubrimientos más importantes. Para él, los sueños no eran residuos de la mente ni meros mensajes cifrados de la biografía personal, sino verdaderos oráculos, fragmentos del diálogo incesante entre el alma y el misterio. Una de sus anécdotas más célebres relata cómo, durante una sesión con una paciente escéptica, ésta le contaba un sueño en el que un escarabajo de oro aparecía insistentemente. En ese momento, un escarabajo real, fuera de temporada y especie rara en Suiza, golpeó la ventana del consultorio. Jung entendió, y la paciente también, que había algo en juego mucho más allá de la casualidad. Lo inexplicable se había manifestado con un guiño sutil, desarmando toda resistencia racional. Estos relatos no son patrimonio exclusivo de los sabios. La historia secreta del mundo está hecha de miles de sueños, presentimientos, visiones fugaces que cambiaron destinos. Un hombre cansado que, antes de dormir, ruega por una señal y sueña con una palabra que no conoce, para descubrir al día siguiente que esa palabra es el nombre del médico que le salvará la vida. Una mujer que, angustiada por la muerte de un ser querido, recibe en sueños la visita de ese rostro amado que le susurra, todo está bien, y amanece con la certeza tranquila que la razón no pudo ofrecerle. El Antiguo Testamento, los evangelios apócrifos y hasta las crónicas de santos y herejes están colmados de advertencias, instrucciones y consuelos recibidos a través del sueño. Los símbolos elegidos por lo divino rara vez coinciden con los de la liturgia oficial. Un hombre que nunca había orado sueña con una moneda oxidada que rueda hacia él y se despierta, sin saber por qué, decidido a reconciliarse con su padre después de años de silencio. Una joven ve en su sueño una mariposa azul que la guía fuera de una casa en ruinas. A la mañana siguiente, esa imagen la impulsa a dejar una relación destructiva, intuyendo que la libertad le aguarda más allá del miedo. Así, lo alto se expresa en un lenguaje que no se deja atrapar por los catecismos, porque habla a la parte de nosotros que aún no ha sido domesticada por la costumbre. A veces, las señales no llegan como prodigios, sino como sincronicidades, encuentros aparentemente fortuitos, frases escuchadas al azar, objetos que aparecen en el momento preciso. Jung no entendía como el cruce entre un estado interior intenso y una respuesta exterior que parece guiada por una inteligencia subyacente. ¿Quién no ha sentido, alguna vez, que el universo le respondía justo en el instante en que más lo necesitaba? Una frase en un libro abierto al azar, una canción en la radio que parece escrita para el propio dolor, una llamada de un amigo justo cuando el alma se asfixia en la soledad. El azar, cuando está cargado de sentido, deja de ser azar, se transforma en el lenguaje sutil de una presencia atenta. No faltan quienes se burlan de estos relatos, quienes atribuyen a la casualidad lo que no pueden controlar,
o quienes exigen pruebas irrefutables antes de abrirse al misterio. Pero la fe, cuando es viva, sabe reconocer las huellas del invisible en los detalles. El propio Jesús, en los Evangelios, advierte: quien tenga oídos para oír, que oiga. Es una invitación a mirar el mundo como un libro abierto, donde cada página, por común que parezca, puede ser mensaje. Las historias de sueños y señales acompañan a los buscadores de todas las épocas. Rumi, el místico sufí, cuenta que su transformación espiritual empezó cuando, en una noche oscura, un mendigo le pidió pan, y al recibirlo, le susurró una palabra secreta que solo él podía comprender. Esa palabra, que jamás reveló, fue para Rumi el sello de un pacto invisible con lo divino. Santa Teresa de Ávila describe cómo, en momentos de duda, recibía en sueños instrucciones tan claras que luego toda su vida cambiaba de rumbo. Más cerca de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta narró que fue en un tren, mientras miraba el rostro de un niño moribundo, cuando escuchó la voz de Cristo pidiéndole que dedicara su vida a los más pobres, ni en la iglesia, ni en el claustro, sino en medio de un viaje cotidiano. Y, sin embargo, el peligro de estos mensajes es tomarlos de modo supersticioso, como si cada suceso extraño fuese oráculo, o como si el destino estuviera cifrado en los caprichos del azar. La sabiduría consiste en distinguir entre la señal que viene de la ansiedad y la que brota del silencio, entre el sueño que repite nuestros miedos y el que irrumpe como don, inconfundible por la paz que deja en su estela. El verdadero buscador aprende a discernir, no por la espectacularidad de la señal, sino por el fruto de serenidad, claridad y expansión que le sigue. La tradición hebrea enseña que Dios habla en sueños y visiones de la noche, Job 33, 15, pero añade: el Señor examina el corazón. Lo mismo enseñan los místicos de Oriente: la señal es verdadera cuando despierta el amor, la compasión, el sentido de misión. Si una voz, sea en sueño o vigilia, conduce al miedo, a la división, a la vanidad, entonces no es del espíritu, sino de las propias sombras. Pero si, en cambio, abre caminos de reconciliación, inspira a servir, devuelve la confianza, aunque sea extravagante, es digno de atención. En la vida de cada persona, si se está atento, surgen pequeñas señales, coincidencias imposibles, mensajes del universo, golpecitos en la puerta del alma, que pueden ser ignoradas o aceptadas como invitación. Quien acoge esas voces, sin obsesionarse ni cerrarse, experimenta el mundo como un diálogo, un poema abierto donde nada es completamente casual y todo puede ser ocasión de sentido. La sincronicidad, diría Jung, es el modo en que el misterio nos recuerda que no estamos solos, que somos escuchados, que hay una trama mayor que nos abraza incluso en los instantes en que la razón calla. Quizá el mayor milagro es atreverse a creer que lo sagrado no está confinado a los templos, ni a los libros, ni a los ritos, sino que habita el espesor de cada día, se asoma en los gestos más simples y se expresa, de mil maneras, a quien se atreve a escuchar. Quien vive así, con el oído interior despierto, sabe que no hay instante trivial ni sueño insignificante. Todo puede ser voz, todo puede ser llamada, todo puede ser respuesta. En el misterio de las voces inesperadas, el alma descubre la libertad radical del espíritu, ese Dios que no se deja domesticar, que habla en la brisa y en el trueno, que utiliza lo común para decir lo extraordinario y que, sobre todo, insiste una y otra vez, hasta que el corazón se decide a responder. Capítulo 9. El ego que divide, de la razón al corazón. Hay en el corazón de toda religión una paradoja ardiente. Cuanto más cerca cree estar el ser humano de la verdad, más crece el peligro de convertir esa verdad en arma. El ego espiritual, ese fantasma sutil y escurridizo, se disfraza de devoción, de celo, de amor a Dios, pero termina reclamando para sí el puesto de juez y dueño del camino. Nada divide más, nada hiere tanto el tejido sagrado de la comunidad humana, como la arrogancia disfrazada de certeza. El ego espiritual no solo busca tener la razón, ansía demostrarla, imponerla, celebrarla como una victoria sobre el otro. Bajo su influjo, la razón se endurece, la compasión se retrae, el amor se enfría y el dogma sustituye al asombro. Este fenómeno es tan antiguo como la religión misma. Ya los evangelios denuncian la soberbia de los fariseos, expertos en la ley,
pero ciegos a la misericordia. En el Evangelio de Marcos resuena una enseñanza feroz: el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. No se trata de una invitación decorativa, sino de una demolición de la jerarquía espiritual como símbolo de estatus. El Maestro invierte el orden. La grandeza no se mide por la pureza doctrinal ni por la cantidad de victorias en la discusión, sino por la capacidad de servir, de inclinarse, de dejar la última palabra al amor. Pero el ego espiritual es hábil. A menudo, quien más habla de humildad es quien menos la encarna, quien más proclama el amor es quien menos lo practica. Hay personas que, amando la luz, terminan despreciando a quienes consideran en la sombra. Buscan ganar discusiones como quien colecciona trofeos, olvidando que cada victoria sobre el hermano es una derrota ante el misterio. La verdadera espiritualidad nunca busca humillar ni triunfar, sino comprender y abrazar. El daño que produce la soberbia religiosa es profundo y lento, separa, enfría, encierra. Donde antes había comunión, ahora hay competencia; donde florecía la escucha, ahora crece la réplica; donde habitaba el misterio, reina el veredicto. El ego espiritual alimenta la guerra de las palabras, la obsesión por salvar al otro desde la superioridad, la necesidad de definir lo divino y de reducirlo a doctrina. Así, el diálogo se vuelve imposible, y la fe, que nació para unir, se convierte en barrera. En toda tradición espiritual se relatan historias donde la humildad desarma el fanatismo. Un célebre caso, recogido en distintos relatos sufíes y cristianos, narra la conversión de un fanático religioso por la compasión inesperada de otro. Era un hombre convencido de poseer la verdad absoluta. Dedicaba su vida a combatir a los heréticos, a refutar sus argumentos, a denunciarlos como enemigos del verdadero Dios. Un día, caminando por la calle, vio un grupo de mendigos, a quienes despreciaba por impíos, peleando por un pedazo de pan. El hombre, seguro de su superioridad, intervino, pero fue recibido con burla. Uno de los mendigos, enfermo y hambriento, lo miró a los ojos y le dijo: «Si de verdad tu Dios es el amor que dices, ¿por qué temes sentarte a mi lado?». Aquella pregunta, más que cualquier argumento, desgarró su certidumbre. Por primera vez, se vio a sí mismo desde fuera, un hombre pobre de amor, rico solo en palabras. Avergonzado, se sentó entre los mendigos. Compartió su pan, escuchó sus historias, tocó sus heridas. Descubrió que el Dios al que predicaba sin cesar habitaba, en silencio, en el otro. Desde entonces, su vida cambió, renunció a la disputa, eligió el servicio silencioso, y aprendió que la humildad es el único terreno donde la verdad florece sin herir. Hay una sabiduría en este relato que trasciende la anécdota. El verdadero enemigo no es el otro, ni el que piensa distinto, sino el impulso interior de demostrar que se es mejor, más puro, más iluminado. El amor que Jesús propone no se conquista a través de la razón sino a través de la compasión. No se gana la discusión, se gana al hermano. Solo cuando el corazón es más grande que el argumento, solo cuando la escucha sustituye a la réplica, ocurre el milagro, el ego cede y el alma crece. En la tradición budista, se cuenta que un joven monje, orgulloso de su comprensión de las escrituras, fue a visitar a un anciano maestro. El joven expuso largas disertaciones, citó textos, demostró su pericia intelectual. El anciano lo escuchó en silencio, al final, le sirvió una taza de té. Sin dejar de verter, el maestro desbordó la taza, dejando que el líquido corriera por la mesa. El joven, indignado, protestó. El maestro sonrió y dijo: «Así está tu mente, tan llena de saber, que ya no cabe el asombro. Vuelve cuando tengas sed». La lección es simple y profunda: la verdad no habita en la mente que todo lo explica, sino en el corazón que todo lo espera. Escuchar con el corazón exige el coraje de la humildad, admitir que uno no sabe todo, que el otro puede tener razón, que la verdad de Dios es más grande que la suma de nuestras creencias. Es abrirse al misterio, abandonar la necesidad de controlar y dejar que el amor escriba su propio lenguaje en el encuentro. Los grandes maestros, desde Francisco de Asís hasta Gandhi, han enseñado que solo en la humildad puede el espíritu encontrar reposo.
Hazme un instrumento de tu paz, rezaba Francisco, sea el servidor de todos, enseñaba Jesús. La comunidad humana necesita menos vencedores de debates y más constructores de puentes, menos guardianes de la ortodoxia y más artesanos de la compasión. No es la razón la que salva, sino el amor, no es la certeza la que une, sino la escucha, no es el dogma el que transforma, sino el servicio. Cada vez que una persona elige el corazón sobre el ego, la historia da un paso hacia la reconciliación. Y así, la verdad que divide se disuelve en la verdad que abraza, el argumento que aísla cede al silencio que une. El ego que exige reconocimientos se rinde ante la alegría de servir. Tal vez esa sea la última victoria posible, que el amor gane donde la razón solo sabía competir. Capítulo 10. La comunión invisible, encontrar a Dios en el prójimo. Hay una comunión secreta, más profunda que los credos, más antigua que cualquier rito, más poderosa que todas las fórmulas litúrgicas. No se encuentra en los altares más suntuosos ni en los templos de piedra tallada, sino en la intersección misteriosa donde dos vidas se tocan y por un instante, la distancia entre ellas desaparece. Ese lugar, donde el alma reconoce al alma y el yo se disuelven en nosotros, es el verdadero altar donde se oficia el misterio de Dios en la tierra. Es la comunión invisible, la que no requiere palabras ni signos visibles, porque su lenguaje es el del amor en acción. En el Evangelio, Jesús pronuncia una de esas frases que, por su sencillez, trastocan el orden entero de la espiritualidad. Lo que hagan por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. No dice, lo que recen en mi nombre, ni lo que cumplan en tal rito, sino lo que harán. En ese verbo, tan humilde y tan concreto, está contenida la llave de una espiritualidad universal, el acto amoroso como sacramento supremo, la solidaridad como comunión directa con lo divino. No es la fe declamada, sino la caridad ejercida lo que revela el rostro de Dios. A lo largo de la historia, los momentos más altos del espíritu han sido silenciosos y anónimos, gestos pequeños que solo el ojo atento percibe. Se cuentan historias, perdidas en la memoria de las guerras, de monjas budistas que, al estallar la violencia en un país lejano, acogieron en sus monasterios a niños cristianos huérfanos, sin preguntar por su credo, sin exigir una conversión, sin recitar versos sagrados. El único rito fue el del arroz compartido, el agua fresca en la frente, la canción que calma el miedo. ¿Acaso no fue ese acto, callado y sin ceremonia, la más perfecta Eucaristía? No se consagró en ese instante el pan y el vino de la compasión, aunque ningún altar oficial lo reconociera. En las comunidades indígenas, donde la religión es menos un sistema de creencias que una trama de cuidados, la comunión se celebra en el trabajo compartido, en la vigilancia de los niños de todos, en el luto compartido por cada muerte, en la fiesta común por cada cosecha. Allí, la divinidad no es solo un ser lejano, sino el aliento que une a la tribu, y cada acto de servicio es una plegaria, cada abrazo una bendición, cada reconciliación un milagro que restablece el orden roto. Esta comunión invisible desafía la lógica del exclusivismo espiritual. Se ha visto en hospitales donde médicos ateos, enfermeras musulmanas y voluntarios cristianos cuidan juntos a moribundos de toda raza, sin detenerse a preguntar por el dogma sino movidos por una compasión sin fronteras. En ese escenario, la fe se mide por la entrega, la esperanza por la presencia, la caridad por el sacrificio silencioso. Son las manos las que rezan, los pies los que predican, el corazón el que consagra. Los milagros más profundos ocurren fuera del foco. Un hombre que, sin fe declarada, arriesga su vida para salvar a un desconocido y en ese instante, siente una paz inexplicable que nunca halló en los rezos. Una anciana que, habiendo perdido la fe en las instituciones religiosas, encuentra en la sonrisa de un niño el sacramento perdido de su infancia. Una comunidad arrasada por la guerra que, incapaz de reconstruir su templo, decide repartir el pan en una plaza, y al hacerlo descubre una fuerza de unidad que ninguna liturgia podría inventar. Simone Weil escribió que la presencia real de Cristo en el mundo es el sufrimiento de los inocentes, y la comunión se realiza allí donde ese sufrimiento es aliviado, aunque sea por un instante. La comunión invisible, entonces, es la única que jamás se corrompe, porque no depende del poder,
del reconocimiento ni de la pureza ritual, sino del flujo continuo de la compasión. No se trata de negar el valor de los ritos o de las formas sagradas. Todo templo puede ser un umbral, toda plegaria un canal. Pero la auténtica comunión trasciende el signo externo y se verifica en el encuentro con el prójimo, el rostro herido, la mano tendida, la historia escuchada, la injusticia reparada, el exilio compartido, el pan partido. Donde dos o más se reúnen en nombre del bien, allí, aunque no haya palabras religiosas, está Dios presente. Hay testimonios de creyentes que, después de años buscando la certeza en los altares, solo experimentaron la plenitud del Espíritu al darse, sin testigos, al servicio de los olvidados. Hay relatos de ateos que, al acoger al desesperado, se encontraron llorando de una alegría que no supieron nombrar. ¿No es ese el misterio de la comunión universal? Esa corriente subterránea que une lo que la doctrina separa y enciende un fuego que ninguna condena puede apagar. En la última cena, según narra el evangelista, Jesús no predicó una teología compleja ni propuso una nueva ley, simplemente partió el pan y lo ofreció. En ese gesto, tan cotidiano y tan eterno, se selló el pacto de la comunión. No con los justos, sino con los que estaban dispuestos a compartir. Ese es el corazón de la espiritualidad encarnada, la comunión que no se dice, sino que se hace, la fe que no se proclama, sino que se dona, la religión que no se defiende, sino que se practica en el rostro del otro. Y quizá el día más grande de la historia será aquel en que cada ser humano, sin importar su fe, descubra que el verdadero templo es el cuerpo del prójimo necesitado, que la hostia sagrada es el pan partido entre extraños, que la liturgia más alta es la del amor que cruza las fronteras y restaura la unidad perdida. Porque en ese día, cuando el yo se disuelve en nosotros y Dios se revela en el otro, la comunión invisible dejará de ser milagro para convertirse en costumbre y el mundo, finalmente, será un solo altar. Capítulo 11. Más allá de la iglesia, el templo y la mezquita, la religión del amor. Hay un umbral sutil que toda alma, tarde o temprano, está llamada a cruzar, el paso de la religión heredada a la experiencia directa, de la casa construida por otros a la tienda secreta del propio corazón. Porque, aunque la historia humana está tejida de templos, ritos y liturgias, la sed de Dios no siempre se sacia en las aguas oficiales. Hay quienes hallan su primer consuelo en la iglesia de su infancia, quienes buscan la presencia divina entre las sombras de una mezquita, quienes entonan cantos ancestrales en sinagogas repletas de memoria. Pero llega un instante, a veces tras la pérdida, a veces tras el desencanto, a veces en la cima de una alegría inesperada, en que lo sagrado se desborda de los márgenes y llama por el nombre, sin testigos ni mediadores. La religión es para los que temen al infierno, la espiritualidad es para los que ya lo cruzaron, dice un proverbio sufí. No es un desprecio al camino colectivo, sino el reconocimiento de que toda estructura, por más sabia y bella que sea, puede volverse prisión si no se renueva en el contacto vivo con el misterio. Las religiones han preservado la llama, han transmitido la lengua de los ancestros, han enseñado el arte de la comunidad, pero siempre llega el día en que el alma siente que la presencia la espera más allá de los muros, bajo el cielo abierto, en la frescura de una búsqueda solitaria. El ermitaño ruso, protagonista de antiguas leyendas ortodoxas, fue uno de esos peregrinos de lo invisible. Cuentan que, decepcionado por la dureza de los monjes y por la rutina vacía de los oficios, decidió retirarse al bosque. Allí, solo entre árboles y lobos, descubrió que la oración no necesitaba palabras ni libros, que el viento era suficiente salmo, que el crujir del hielo bajo la luna podía ser letanía, que el hambre y la sed eran ya oración ofrecida. Una noche, en medio de la nevada, comprendió, sin voz, sin visión, sin milagro exterior, que Dios no era un objeto distante, sino el aliento que lo sostenía y la compañía que nunca lo había abandonado. Ya no busco la luz, porque la llevo dentro, escribió en una carta encontrada mucho después de su muerte. Su conversión no fue espectáculo ni doctrina nueva, fue un retorno silencioso al origen, una renuncia a toda distancia, un abrazo sin condiciones. Existen testimonios parecidos en todas las tradiciones. Hay quienes, expulsados o cansados de las instituciones,
Han encontrado la presencia en los lugares más inesperados, en el desierto de sus propias dudas, en el dolor de una pérdida irremediable, en el nacimiento de un hijo, en la enfermedad, en la belleza súbita de un amanecer. Algunos relatan cómo, tras años de búsqueda, un día cualquiera, sin razón aparente, sintieron una paz tan honda que todo argumento teológico se disolvió. Otros descubrieron el amor en un extraño, en una mirada compasiva, en el perdón imposible, en el abrazo de quien nada esperaba. Allí donde la religión institucional no alcanzó, el Espíritu sopló con libertad y reveló que la verdadera casa de Dios es portátil, nómada, y cabe en el rincón más humilde del alma. Pero el riesgo de esta libertad es el individualismo vacío, la rebeldía sin raíz, el desprecio de todo lo recibido. La religión institucional, con todos sus límites, es también hogar, refugio, historia. El desafío es ir más allá sin negar lo anterior, llevar el tesoro de la infancia espiritual al mercado del mundo y desde allí, construir un puente entre la experiencia propia y la sed universal. Quien sale del templo solo para encerrarse en sí mismo no ha cruzado el umbral, sino que ha cambiado de celda. Pero quien descubre que Dios lo habita todo, quien reconoce lo sagrado en el pan compartido y en la lágrima ajena, ha entrado en la religión sin nombre, la del amor. La espiritualidad viva y directa no requiere palabras especiales, ni gestos aprendidos, ni validaciones externas. Puede nacer en la lectura de un salmo, en la repetición de un mantra, en el silencio sin meta, en la música, en el trabajo manual, en la entrega a una causa, en el dolor o en la risa. A veces, basta la gratitud silenciosa al contemplar la luz de la tarde, la alegría de haber sobrevivido, el milagro de la respiración. En esos momentos, todo el aparato de la religión parece innecesario, porque el alma sabe que ha sido encontrada, que es buscada, que es amada por el misterio. El mundo está lleno de conversiones espontáneas, personas que, sin haber leído un solo libro sagrado, viven como santos, otras que, tras una vida entera de ritos, solo al final descubren el sentido profundo del amor. No hay atajos ni fórmulas fijas, solo la disponibilidad a dejarse sorprender. La verdadera religión del amor, como enseñaba Francisco de Asís, es la que convierte al hermano en sacramento y al mundo en templo. Quizá el mayor milagro de nuestra época, tan saturada de información y tan hambrienta de sentido, sea el surgimiento de buscadores que, sin negar sus raíces, se atreven a escuchar la voz que los llama más allá de los bordes. Hombres y mujeres que reconocen que la divinidad no está presa en la arquitectura ni en la tradición, sino que habita el gesto, la mirada, la compasión. Que se inclinan ante el misterio con humildad y gratitud, que celebran lo recibido y, al mismo tiempo, buscan lo que aún no conocen. Que oran en la iglesia, pero también en la calle, en la cocina, en el bosque, en la herida. Al final, los límites de la religión institucional, tan necesarios y tan imperfectos, pueden ser el trampolín hacia la libertad interior, la chispa que enciende la aventura de la búsqueda personal. Y cuando el alma, habiendo recorrido todos los pasillos del templo, se atreve a salir al aire libre, comprende que el amor estaba esperándola en todas partes. Entonces, la iglesia, el templo y la mezquita se transforman, dejan de ser destinos exclusivos y se vuelven estaciones del gran viaje. El buscador descubre que todo lo santo le pertenece y, sobre todo, que él mismo pertenece al misterio sin fronteras. Y así, la religión del amor comienza allí donde acaba la necesidad de un nombre. Allí donde el alma, sin dejar de agradecer la casa, se atreve a caminar descalza bajo el cielo abierto, sabiendo que en todo lugar hay altar y que toda vida, cuando se ama, es una plegaria escuchada. Capítulo 12. La bendición de la diversidad hacia la unidad consciente. Hay un milagro más sutil y profundo que cualquier prodigio visible, el instante en que los seres humanos, habiendo recorrido el largo y arduo camino de la separación, el juicio y el dolor, se descubren capaces de bendecirse mutuamente. Es el milagro de la unidad consciente, la victoria inesperada de la compasión sobre la costumbre de la condena, la revelación de que las diferencias no son fronteras infranqueables, sino puentes posibles, semillas de una comunión más rica y vital. En este punto del viaje, lo aprendido se convierte en carne.
Y la espiritualidad se encarna en el gesto humilde y cotidiano de bendecir, dialogar, perdonar y amar. La historia de la humanidad es un tapiz entretejido de conflictos y reconciliaciones, de rupturas y reencuentros. Pero allí donde el miedo y la desconfianza han reinado por siglos, también han brotado flores inverosímiles de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, proclama el Evangelio de Mateo. Es una bienaventuranza que no promete la paz como evasión, sino como conquista interior, la paz que se construye con manos heridas, la unidad que nace del reconocimiento honesto de la diversidad. En los últimos años, uno de los testimonios más conmovedores de este milagro se ha dado en la tierra desgarrada de Medio Oriente. En Jerusalén, ciudad de tantos nombres y cicatrices, madres israelíes y palestinas se han reunido en círculos de oración. Al principio, la desconfianza era casi palpable. Los recuerdos de hijos perdidos y casas destruidas tensaban el aire como un alambre. Pero algo, invisible y persistente, comenzó a operar en ese espacio compartido, la memoria del dolor común, la certeza de que el sufrimiento no distingue pasaportes ni rezos, la intuición de que el amor por un hijo es el mismo en toda lengua. Oraron juntas, en silencio primero, luego en voz baja, cada una a su Dios, cada una desde su herida. Las palabras no unificaron sus creencias, pero sí entrelazaron sus lágrimas. Allí, sin proclamas ni acuerdos políticos, se encendió una llama que los discursos no logran explicar, la bendición que solo la diversidad abrazada puede regalar. Historias como estas son menos frecuentes en los libros de historia que en los relatos personales, en la memoria íntima de quienes se atrevieron a cruzar la línea y mirar al enemigo como a un posible hermano. En Ruanda, tras el horror del genocidio, miles de sobrevivientes han caminado hacia la reconciliación, vecinos que se perdonaron, comunidades que compartieron el duelo, iglesias y mezquitas que abrieron sus puertas al diálogo. No fue magia ni olvido, fue trabajo de años, renuncia a la venganza, compromiso diario con la posibilidad de una vida distinta. La bendición de la diversidad es, ante todo, la capacidad de transformar el conflicto en encuentro, la herida en enseñanza, la diferencia en riqueza. No exige disolverse en la opinión del otro ni renunciar a la verdad propia, sino aprender a escuchar, a dialogar, a encontrar puntos de encuentro sin negar los desacuerdos. Requiere valor, el valor de sostener la mirada del distinto, de dejar caer las armas invisibles del prejuicio, de permitir que el otro conserve su singularidad sin convertirse en amenaza. En una pequeña aldea de Bosnia, durante la posguerra, un sacerdote católico y un imán musulmán se encontraron en la reconstrucción del pueblo. Durante años, sus comunidades habían vivido en trincheras opuestas, repitiendo los argumentos heredados del odio. Pero cuando llegó el invierno y las casas amenazaban ruina, descubrieron que ningún dogma podía reparar los tejados ni alimentar a los niños. Trabajaron juntos, en silencio al principio, luego compartiendo historias, risas, temores. Al final del invierno, la aldea tenía nuevos muros y, más importante aún, una nueva confianza. Ambos líderes reconocieron, en público, que solo la colaboración había salvado sus vidas. Ese día, la oración del pacificador se volvió carne. La espiritualidad de la unidad consciente no es un ideal abstracto, sino un ejercicio continuo de humildad, flexibilidad y esperanza. Quien la practica sabe que la tentación de dividir y condenar nunca desaparece por completo, pero también aprende que el acto de bendecir al diferente transforma al que bendice tanto como al que recibe la bendición. No se trata de borrar la memoria del dolor, sino de honrarla con la decisión de no repetirlo. No se trata de uniformar el pensamiento, sino de descubrir que la unidad verdadera solo puede nacer del respeto a la diversidad real. Bendecir al otro es, en cierto modo, desear para él lo que uno quisiera recibir: seguridad, paz, reconocimiento, amor. En ese acto, el yo se expande, la frontera se diluye y la humanidad aparece en su desnudez más auténtica. Dialogar, perdonar, amar en lo concreto, son las disciplinas cotidianas de los nuevos artesanos de la paz. El mundo actual, saturado de ruido y polarización, necesita menos discursos y más ejemplos vivientes. Cada gesto de reconciliación es una grieta luminosa en el muro de la desconfianza.
Cada testimonio de perdón es un mapa para los que vendrán. Cada comunidad diversa que logra convivir, cada familia mixta que encuentra armonía, cada amistad improbable entre contrarios es un anticipo del mundo nuevo, un eco de la bendición prometida a los pacificadores. Quizá nunca logremos una unanimidad de creencias ni una desaparición total del conflicto. Pero si podemos elegir la humildad consciente, la paz trabajada, la bendición mutua. Podemos decidir, cada día, dejar de esperar que el otro cambie y empezar a cambiar la forma en que lo miramos. Podemos decidir, cada vez que la tentación de dividirnos surja, recordar que el amor, cuando se practica, es más fuerte que la costumbre de la guerra. Que este capítulo cierre como empieza, con la certeza de que cada acto de reconciliación, cada palabra de bendición, cada abrazo ofrecido al diferente, es una semilla de paz plantada en el corazón de la tierra. Y que, en esa siembra paciente y silenciosa, la humanidad entera camina, paso a paso, hacia la unidad que siempre fue su destino. Epílogo: el Dios que se esconde en tu hermano. Hay un secreto que los sabios han susurrado de generación en generación, un misterio que no cabe en los tratados ni se enseña en las aulas, pero que transforma la vida de quien se atreve a experimentarlo. Dios siempre se esconde en el rostro del otro. No solo en el que amas, no solo en el que comparte tu fe o repite tus palabras, sino, y sobre todo, en el desconocido, en el extraño, en el diferente, incluso en el que te desafía y desconcierta. El verdadero campo de la espiritualidad no es la soledad de la cueva ni el éxtasis solitario, sino la trama viva del encuentro. Mira a tu alrededor. El viajero silencioso en el tren, la anciana que murmura oraciones en una lengua que no comprendes, el joven de ideas contrarias, el niño inquieto que te mira sin juicio ni pasado. En cada uno palpita el mismo misterio. El Dios que buscabas en los libros y los ritos ha estado todo este tiempo en los ojos de tu hermano, esperando ser reconocido, esperando ser amado sin condiciones ni reservas. No temas los nombres que separan, ni las costumbres que te parecen ajenas. Cuando dudas, haz el bien. Cuando temas equivocarte, bendice. Cuando no entiendas, escucha. Busca la unidad no en la uniformidad, sino en la alegría de saber que el amor es más vasto que todos los idiomas, más fuerte que cualquier frontera. Que no hay oración más pura que la del corazón que se ofrece al encuentro. Haz de tu vida un altar sencillo, donde el Dios que se esconde en cada rostro encuentre hospitalidad. Perdona rápido, bendice mucho, sirve sin esperar recompensa. Porque al final, todas las preguntas se disuelven en la certeza de una sola respuesta: lo que hagas al otro, a ti mismo y a Dios se lo haces. No camines más buscando signos extraordinarios. El milagro es cada día, cada mirada, cada oportunidad de unir donde el mundo divide. Elige, siempre que puedas, la bondad sobre el juicio, el diálogo sobre el muro, la paz sobre la razón de imponer. Y cuando dudes de todo, recuerda, el Dios que se esconde en tu hermano nunca dejará de buscarte también a ti. Haz el bien. No temas el nombre. Busca la unidad.